comparece, y no se le olvide, porque ha sido el Grupo Parlamentario Socialista quien ha solicitado su comparecencia y el resto de toda la oposición, señor Mañueco, por lo que sea, han querido que usted hoy dé la cara y comparezca por la mayor trama de corrupción que asola al Partido Popular en Castilla y León. Ha intentado convencernos y casi convencerse a usted mismo que usted nada tiene que ver ni con ese Partido Popular ni con esos casos de corrupción. Cuando, señor Mañueco, siento decirle mucho y lo contrario, que los datos son tozudos. Y es que usted, señor Mañueco, cuando ocurrieron los mayores casos de corrupción que asolan al Partido Popular en Castilla y León, usted se sentaba en ese Consejo de Gobierno. Cuando ocurrieron los mayores casos de corrupción en Castilla y León y a nivel nacional, usted era el secretario general del Partido Popular en Castilla y León y el presidente del Comité Nacional de Ética y Garantías del Partido Popular. Siempre estuvo ahí. Mientras Castilla y León era golpeada por la corrupción de los gobiernos de su partido, del Partido Popular, no fue un espectador más, señor Mañueco. Usted fue una pieza en el sistema de poder que permitió la mayor acumulación de escándalos de corrupción en esta comunidad. Usted, señor Mañueco, estaba ahí. Estaba ahí cuando se tomaron las decisiones políticas que desembocaron en las dos mayores tramas de corrupción del Partido Popular en Castilla y León, la Perla Negra y los terrenos de Portillo, que, señor Mañueco, se le olvidó decirlo, pero esta ya está con sentencia. Ha habido una sentencia, ya ha condenado a los exaltos cargos del Partido Popular con los que usted compartió Consejo de Gobierno. Y la trama eólica, la mayor trama de corrupción en la historia de Castilla y León, hoy juzgándose en la Audiencia Provincial de Valladolid. Un caso en el que estamos hablando de 75 millones de euros en mordidas y donde la Fiscalía Anticorrupción le solicita a los acusados 138 años de prisión y 848 millones de euros en multas por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, extorsión y delitos contra la hacienda pública. Señor Mañueco, usted se sentaba en ese Consejo de Gobierno, primero como consejero de Presidencia, después como consejero de Interior y Justicia, cuando los altos cargos entonces de su partido utilizaban prácticas mafiosas desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Tanto eran esas prácticas mafiosas que a esta tierra, a Castilla y León, se la conoció con el sobrenombre de Sicilia y León. ¿Qué hizo, señor Mañueco, cuando estalló la trama eólica, la Perla Negra y los terrenos de Portillo? Callar. No abrir un solo expediente, no exigir una sola responsabilidad, no impulsar ni una sola medida. Los grandes casos de corrupción florecían a su alrededor y usted no hizo nada, ni una depuración, ni un gesto, nada. ¿Qué ética defendía exactamente usted, señor Mañueco? Y ahora, como presidente del Partido Popular en Castilla y León y presidente de la Junta de Castilla y León, ¿qué ha hecho usted tras el conocimiento de las sentencias de la Perla Negra, los terrenos de Portillos y la trama eólica? Pues ha hecho usted lo de siempre, esconderse, rehuir la responsabilidad, tratar de barrer bajo una alfombra de corrupción que lleva demasiados años acompañando a los gobiernos del Partido Popular en Castilla y León. Señor Mañueco, usted no frenó la corrupción, usted convivió con ella. Usted jamás dio la cara ni asumió ninguna responsabilidad, porque esta, señor Mañueco, sí es la corrupción de su partido y de los gobiernos de los que usted formó parte. No ha estado usted a la altura ahora, no lo estuvo entonces y nunca lo va a estar. Su tiempo político, señor Mañueco, ya se ha agotado. Lo sabe usted y lo sabe su partido. Pero ¿sabe qué? Que serán los castellanos y leoneses quien más pronto que tarde le dirán alto y claro que esta tierra merece a alguien mucho mejor.